La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamentaria, es decir, que habían grupos sociales con diferente jerarquía. El origen de cada persona determinaba cómo era visto por los demás y los derechos que tenía. Los españoles y los criollos. El sector dominante eran considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocido como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quienes se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo, empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Entonces, ¿en qué se diferenciaban? Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Hablemos de los indígenas. Ellos estaban por debajo de los españoles, ¿sí?, desde un punto de vista legal en la cara social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes y los caciques y curacas, ya, con el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. ¿Cuáles eran las formas de trabajo forzoso de los indígenas? Al principio eran sirvientes, mineros, agricultores. Luego se empleó un sistema llamado encomienda, donde los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que se les implantaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a llevar a los indígenas al catolicismo. También aquí se llegó a trabajar la mita, ¿sí? Ellos tenían que irse de su pueblo para trabajar distintas actividades, en particular la minería. Muchas actividades eran muy duras y muy mal pagadas. Los esclavos. Los europeos estaban en búsqueda de alguna mano dura que pudiese trabajar en las plantaciones y en la minería. La población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas, por días, noches sin descanso, en condiciones muy duras. Es por eso que tienen una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Algunos esclavos llegaron a escaparse de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Hablemos del mestizaje. Con estos grupos, los blancos, indígenas y africanos comenzaron a entrecruzarse y surgieron nuevas razas. Los nacidos de la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres, ¿ya? A una persona nacida entre el mestizaje y un indígena se le conocía como sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se le llamaba mestizo. Y el hijo de una afrodescendiente y un blanco se le llamaba mulato. Se da una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de estas diferentes combinaciones posibles. Sí, muchos de estos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. Hablemos del rol de las mujeres. Sí, en las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias entre las tareas que empeñaban los hombres y mujeres, pero cuando los españoles llegan a América esto cambia. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que ella pierde varios derechos, como por ejemplo ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existía de estos productos. Las mujeres españolas y criollas ocuparon más de cuidar el hogar, la vida doméstica. Entonces,
Nuestra sociedad en América cambió mucho desde esa época y hoy en día todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro origen o nuestro género.